Durante mucho tiempo, el silencio fue mi compañero, pero esa noche el miedo se transformó en valentía. La revelación del secreto familiar estaba a punto de estallar. Mi padre, Ruby Pérez, el ídolo del merengue, no era solo el artista que todos admiraban. Detrás de esa imagen perfecta, había una historia oscura que pocos se atrevían a imaginar. La primera vez que sentí algo raro entre nosotros fue después de un concierto, cuando estábamos solos en el camerino. Mientras me felicitaba por mi actuación, su mano se deslizó lentamente, un toque breve que me hizo temblar. No sabía si fue un accidente o una intención oculta, pero lo que sí sabía era que sentí miedo. Miedo que me acompañaría por años. Cuando mi padre entraba a mi habitación sin tocar, nunca era solo para darme un abrazo. Las palabras que ahora resonaban en mi mente eran un eco de mi angustia. La prensa jamás habló de esto. El público solo vio al padre ejemplar, al hombre que cantaba con el corazón. Pero detrás de esa fachada había miradas incómodas y roces que traté de evitar. Recuerdo la noche en que Ruby entró a ver cómo estaba, cuando ya estaba acostada. Se sentó en la orilla de mi cama y su mano permaneció demasiado tiempo en mi brazo. Quería moverme, quería que se fuera, pero me sentía atrapada por el miedo y la confusión. Esa noche comprendí que algo estaba mal. Él era mi padre, y yo quería amarlo, pero también quería huir de él. Por fuera siempre sonreía para las cámaras, pero por dentro mi corazón estaba hecho pedazos. Con el tiempo, aprendí a vivir con ese secreto, disfrazándolo entre aplausos y entrevistas. Sin embargo, cada vez que mi padre me miraba a solas, el tiempo se detenía. Algunas noches, cuando todos dormían, me preguntaba si él se daba cuenta del daño que causaba. Lo que para él podía ser cariño, para mí era una amenaza que no lograba comprender. El dolor y la incertidumbre crecían en mí como una sombra que nunca me abandonaba. Al principio sentí que nadie me creería. ¿Cómo contar que el gran merenguero, el ídolo admirado por todos, me hacía sentir incómoda? Sabía que la gente amaba su música y que jamás podrían concebir que detrás del escenario existía una historia tan dolorosa. Por eso callé, por respeto a mi madre y a la imagen que mi padre proyectaba. Pero ahora que él ya no estaba aquí, entendía que el silencio solo me hacía daño. Decidí hablar, paso a paso, sin ira, pero sin miedo. Esta es solo la primera parte de mi historia, una historia que apenas comienza a salir a la luz. El primer toque fue un momento que marcó el inicio de un ciclo de miedo y abuso. Zulinka nunca imaginó que aquel gesto, aparentemente inocente, cambiaría su vida para siempre. Era un día después de un concierto, un momento que debería haber sido de celebración, pero en su lugar se convirtió en el inicio de una pesadilla silenciosa. La mano de su padre, Ruby Pérez, se deslizó por su brazo con una lentitud que la hizo temblar. No sabía si era un accidente o una intención oculta, pero lo que sí sabía era que el miedo se instaló en su corazón desde ese instante. Zulinka se sintió atrapada entre el amor que debía a su padre y el miedo que comenzaba a experimentar. Esa dualidad la acompañaría por años. Cuando él entraba a su habitación sin tocar, no era solo para dar un abrazo. Era un momento que se sentía cargado de tensión, donde cada mirada y cada roce se convertían en una amenaza. Las palabras de su madre sobre lo maravilloso que era Ruby resonaban en su mente, pero cada vez que él la miraba, Zulinka sentía que su corazón se aceleraba. Era un juego de apariencias, donde la verdad estaba oculta entre las sombras. Las noches se convirtieron en un tormento. Recordaba aquella vez en que Ruby entró en su habitación, en penumbra, y se sentó al borde de su cama. Su voz suave, casi susurrante, le decía que solo quería asegurarse de que estaba bien, pero esa cercanía, que antes le traía consuelo, ahora le infundía terror. La mano de Ruby, pesada y torpe, descendió lentamente por su espalda. Zulinka quería gritar, pero el miedo la paralizaba. No era solo su padre, era un hombre que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Esa noche su vida cambió para siempre. Con el tiempo Zulinka aprendió a disfrazar su dolor. Las sonrisas frente a las cámaras
y las entrevistas se convirtieron en su escudo. Pero cada vez que su padre la miraba a solas, el tiempo se detenía. Y el miedo regresaba. Se preguntaba si él sabía el daño que le estaba causando, o si para él todo era solo una muestra de cariño. Lo que Ruby llamaba atención especial, ella lo vivía como un malestar que no podía expresar. La presión de mantener la imagen perfecta de su familia se convirtió en una carga pesada que la acompañaba a todas partes. Años pasaron y el ciclo del miedo continuó. Zulinka se distanció, inventando excusas para evitar a su padre. Cada vez que él la buscaba, su corazón se agitaba, recordándole esa noche fatídica. Ruby, al notar su distancia, se volvía más insistente, como si quisiera mantener el control que la asfixiaba. Las frases que él le decía, que parecían cariñosas, se convertían en cadenas que la mantenían atrapada. Era una lucha interna constante entre el amor filial y el dolor que la consumía. En su corazón sabía que la única manera de liberarse era contar su historia. Finalmente, Zulinka decidió que ya no podía seguir callando. La sombra de su padre había sido parte de su vida durante demasiado tiempo. En un programa privado, con el apoyo de un abogado y una psicóloga, comenzó a contar su verdad. La palabra que salía de su boca le quitaba un peso del corazón. Habló del miedo, de la culpa, y de cómo cada noche deseaba que su padre la tratara como cualquier padre debería. La liberación que sintió al compartir su historia fue indescriptible. Por primera vez, se sintió libre del secreto que la había atormentado por años. La respuesta del público fue abrumadora. Mensajes de apoyo comenzaron a llegar, y otros que habían vivido experiencias similares se identificaron con su dolor. Zulinka comprendió que su historia no solo la liberaba a ella, sino que también podía ayudar a otros a romper su propio silencio. El miedo que había sentido durante tanto tiempo se transformó en una fuerza poderosa. Ya no estaba sola. Su valentía inspiró a otros a contar sus historias, y poco a poco, la sombra que una vez la persiguió comenzó a desvanecerse. Zulinka entendió que su historia no era solo dolorosa, sino que también representaba su forma de encontrarse a sí misma. Cada detalle que había compartido le permitió sanar, y por primera vez podía mirarse al espejo sin sentir vergüenza. La luz que había encendido al contar la verdad la acompañaba ahora, y la casa que antes la aprisionaba se convirtió en un lugar de sanación. Ya no había más miedo, solo la promesa de un futuro donde su voz sería escuchada. La historia de Zulinka apenas comenzaba y estaba decidida a seguir adelante. El silencio puede ser tan ensordecedor como un grito. Durante años, Zulinka vivió atrapada en un mundo donde las palabras que nunca se pronunciaron la mantenían prisionera. El silencio cómplice de su padre, Ruby Pérez, se convirtió en una sombra que la seguía a todas partes, robándole la paz y el sueño. Ella sabía que algo no estaba bien, pero el miedo a romper la imagen perfecta del ídolo la mantenía callada. Cada vez que su padre sonreía ante las cámaras, una parte de ella se preguntaba si alguien podría ver a través de esa fachada, si alguien podría escuchar el grito silencioso que llevaba dentro. La culpa la abrazaba con fuerza, como un manto que no podía quitarse, y la hacía sentir que su dolor era un secreto que debía llevar sola. La primera vez que sintió el roce incómodo de su padre, Zulinka no sabía cómo reaccionar. Era un momento que se quedó grabado en su memoria, un instante que transformó su percepción de la figura paterna. Después de un concierto, cuando la emoción aún vibraba en el aire, su padre se acercó a ella, y con un gesto que parecía inofensivo, su mano se deslizó por su brazo. Zulinka sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, un miedo que la paralizó. ¿Era un accidente o había algo más detrás de aquel toque? Esa confusión se transformó en un silencio que se extendió por años, donde cada mirada y cada roce se volvieron un recordatorio de lo que nunca debería haber sucedido. La incomodidad se convirtió en su compañera constante, y el miedo a ser vista como la hija traidora la mantenía en un estado de alerta perpetuo. Zulinka aprendió a vivir con el secreto, disfrazando su dolor con sonrisas y palabras vacías. En público se presentaba como la hija orgullosa de un ídolo, mientras que en la intimidad de su habitación, las lágrimas caían silenciosas. Cada vez que su padre entraba sin tocar, su corazón latía con fuerza, recordándole que la línea entre amor y posesión se había desdibujado. La casa,
que alguna vez fue su refugio, se convirtió en una prisión donde el silencio hablaba más que cualquier palabra. Se sentía atrapada en un ciclo de culpa y miedo, donde cada gesto de cariño se transformaba en una amenaza. La incomodidad crecía, pero su voz permanecía ahogada, escondida tras el miedo de perderlo todo. ¿Cómo podía contarle a alguien que el hombre que todos amaban le hacía sentir tan pequeña y vulnerable? Los años pasaron, y cada encuentro con su padre se volvió un juego de máscaras. Zulinka se esforzaba por mantener la fachada, pero el peso del silencio se hacía cada vez más pesado. En su interior luchaba con la culpa de sentir miedo hacia quien debería ser su protector. Cuando su madre le preguntaba si estaba bien, ella solo podía sonreír y decir que estaba cansada. Pero el verdadero cansancio venía de cargar un secreto que la desgastaba. La presión de mantener la imagen perfecta de su familia la consumía, y cada día que pasaba sin hablar, se sentía más sola. Sabía que el silencio no era la solución, pero el miedo a ser juzgada la mantenía cautiva. La verdad, esa verdad que la atormentaba, necesitaba salir. Y Zulinka estaba comenzando a darse cuenta de que el silencio solo la dañaba a ella. Finalmente, el momento de romper el silencio llegó. Zulinka decidió que ya no podía seguir callando. En una noche de profunda reflexión, se sentó frente a un viejo retrato familiar y sintió que era hora de liberar su voz. Con el apoyo de un abogado y una psicóloga, comenzó a contar su historia, cada palabra un ladrillo que caía de la muralla que había construido durante años. Habló del miedo, de la culpa y de la confusión que la acompañaron desde la infancia. Cada confesión era un paso hacia la libertad, y aunque el camino era doloroso, sintió que finalmente podía respirar. La vergüenza que había llevado tanto tiempo se transformó en un testimonio de valentía, y poco a poco, el silencio que había sido su prisión se convertía en su liberación. Ya no estaba sola. Su voz resonaba con la de otros que también habían vivido en silencio, y juntos comenzaban a sanar. El silencio de la casa era más pesado que el aire mismo, una calma opresiva que solo amplificaba el latido frenético de mi corazón. Sabía que papá había bebido de más. Lo sentía en el silencio, en la tensión que se filtraba a través de las paredes. Después de la presentación privada, una opulencia desbordante que contrastaba brutalmente con el miedo que me carcomía por dentro. Él siempre se tornaba impredecible, un hombre capaz de conquistar multitudes con su voz, pero que en la penumbra de nuestra casa se convertía en una amenaza silenciosa. Entonces lo escuché, el crujido casi imperceptible de la puerta abriéndose lentamente, un sonido que congeló mi sangre. Él estaba ahí, en la penumbra, sin encender la luz. Se sentó en el borde de mi cama como si fuera un ritual macabro, una danza siniestra que solo él conocía. Te vine a ver antes de dormir, mi niña, susurró, y su voz, normalmente cálida y resonante, me heló hasta los huesos. Era un susurro amenazante, un murmullo cargado de intenciones oscuras. Quise gritar, huir, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Un miedo paralizante me aprisionaba, un nudo en la garganta me impedía emitir el más mínimo sonido. Su mano buscó mi hombro, descendiendo lentamente por mi espalda, como una serpiente fría y sigilosa. Era un roce, una caricia, pero una caricia que me erizaba la piel, una caricia que me transmitía una sensación escalofriante. La simple presión de sus dedos sobre mi piel fue suficiente para recordarme todos los toques inapropiados que había sufrido en silencio. ¿No vas a darme un abrazo, hija?, murmuró, acercándose más. La pregunta, inocente en otro contexto, esa noche resonó como una amenaza. Intenté moverme, apartarme, pero su mano sujetó mi brazo con una firmeza que no era violenta, pero sí inquebrantable. En ese instante, comprendí que todo había cambiado. Ya no era el padre que yo conocía, el ídolo del merengue, el hombre que llenaba estadios. Era un extraño, un hombre que me infundía un terror profundo. Esta es especial para mí, repitió como un mantra.
casi en un suspiro. Sus palabras, que en otra ocasión podrían haber sonado tiernas, ahora eran una máscara que ocultaba su verdadera intención. Los segundos se estiraron hasta hacerse eternos. Quería gritar, correr, desaparecer, pero mi cuerpo estaba paralizado, atrapado en una pesadilla. Cuando finalmente soltó mi brazo y se levantó, sentí un alivio fugaz, mezclado con un terror aún más profundo. La puerta se cerró detrás de él, dejando tras de sí un vacío de miedo, un silencio que rugía. El miedo puede ser una prisión silenciosa, una sombra que se cierne sobre la vida de quienes lo sufren. Zulinka nunca imaginó que el hombre que la había traído al mundo, el ídolo del merengue, sería también la fuente de su mayor terror. Durante años vivió atrapada entre la admiración y el pavor, una dualidad que la mantenía en un constante estado de alerta. La imagen pública de Ruby Pérez como un padre amoroso y un artista querido contrastaba brutalmente con la realidad que Zulinka conocía. Mientras él sonreía ante las cámaras, ella guardaba un secreto que la desgarraba por dentro. ¿Cómo podía alguien tan amado por todos ser también la causa de su dolor? La primera vez que Zulinka sintió ese miedo fue en el camerino, después de un concierto. La cercanía de su padre, que en un principio le parecía un gesto de cariño, se transformó en un toque inquietante. Su mano se deslizó lentamente, y aunque solo fue un instante, el tiempo pareció detenerse. Zulinka tembló. No sabía si aquel roce era un accidente o una intención oculta. Lo que sí sabía era que el miedo se instaló en su corazón, un miedo que se convertiría en su compañero constante. Esa sensación de parálisis la acompañó cada vez que Ruby entraba a su habitación sin previo aviso, cada vez que sus miradas se cruzaban en la penumbra de su hogar. Con el tiempo, Zulinka aprendió a esconder su dolor detrás de una sonrisa. En público, era la hija orgullosa del gran Ruby Pérez, pero en la soledad de su habitación, el miedo la devoraba. Aquella noche en que su padre entró a su cuarto, el silencio se convirtió en su peor enemigo. Ruby se sentó en la orilla de su cama, su voz suave y sus palabras cargadas de una tensión que solo ella podía percibir. Zulinka quería gritar, quería que se fuera, pero su cuerpo no respondía. Se sentía atrapada, como si el miedo la hubiera inmovilizado. Esa noche, comprendió que su padre ya no era solo un ídolo, sino una figura que cruzaba límites que nunca debieron cruzarse. Los días que siguieron fueron una tortura en silencio. Ruby actuaba como si nada hubiera pasado, mientras Zulinka se distanciaba cada vez más. Inventaba excusas para no estar a solas con él, sintiendo que cada encuentro era una nueva oportunidad para que el miedo se apoderara de ella. La casa, que alguna vez había sido su refugio, se convirtió en una cárcel. Cada rincón le recordaba gestos, miradas y palabras que la hacían sentir vulnerable. Se refugiaba en su música, en sus amigos, pero el miedo la seguía como una sombra. La presión de mantener la imagen perfecta de su familia la ahogaba, y el silencio se volvió su única salida. Sin embargo, en su interior, sabía que debía encontrar la manera de liberar su voz, de contar su verdad. Finalmente, Zulinka decidió que ya no podía seguir callando. Había llegado el momento de enfrentar su miedo y compartir su historia. En una entrevista privada, rodeada de personas que la apoyaban, comenzó a abrirse. Habló de su dolor, de la confusión que sentía al querer a su padre y al mismo tiempo temerle. Cada palabra que salía de su boca era como un peso que se levantaba de sus hombros. Por primera vez, se sintió libre. Su testimonio resonó en otros que habían vivido experiencias similares, y el apoyo que recibió la hizo comprender que no estaba sola. El miedo que había llevado durante años se transformó en una fuerza que la impulsaba hacia adelante. Ya no era la niña asustada, sino una mujer decidida a ser escuchada. A medida que su historia se difundía, Zulinka enfrentó nuevos miedos, pero esta vez con una renovada valentía. La respuesta del público fue abrumadora. Muchos la apoyaron, compartieron sus propias historias y agradecieron su valentía. La vergüenza que había sentido durante tanto tiempo se desvaneció. Comprendió que el verdadero daño no era su historia, sino lo que había hecho su padre. La familia comenzó a entender que podían amar al artista y al mismo tiempo reconocer el dolor que había causado. Zulinka se convirtió en un faro de esperanza para otros,
que luchaban en silencio. Su voz, una vez encarcelada por el miedo, ahora resonaba con fuerza y claridad. Con cada paso que daba hacia la sanación, Zulinka sentía que el peso de su pasado se aligeraba. La sombra de su padre ya no era una prisión, sino una parte de su historia que había decidido enfrentar. Aprendió que su voz era su mayor herramienta y que contar su verdad era el primer paso hacia la libertad. La casa que antes la oprimía ahora se sentía como un espacio donde podía finalmente ser ella misma. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía que el silencio que una vez la asfixiaba se había transformado en un canto de liberación. Ya no había más sombras persiguiéndola. Solo había luz y la certeza de que su historia merecía ser contada. Durante años, la imagen pública de Ruby Pérez fue la de un padre ejemplar, un artista amado por multitudes. Pero detrás de esa fachada, Zulinka guardaba un secreto que la atormentaba. La vida pública de su padre era un espectáculo brillante, mientras que su vida privada era un laberinto oscuro, lleno de miedo y confusión. La presión de mantener la imagen perfecta se convirtió en una carga insoportable. Ella sabía que el mundo admiraba a Ruby, pero nadie podía imaginar lo que realmente sucedía entre ellos, lo que ocultaba tras la sonrisa que mostraba a las cámaras. La primera vez que sintió que algo no estaba bien fue en el camerino, después de un concierto. Ruby la felicitaba por su actuación, pero su mano se deslizó por su brazo de una manera que la hizo temblar. Zulinka no podía discernir si fue un accidente o una señal de algo más siniestro. El miedo se apoderó de ella, un miedo que se convertiría en su compañero constante. Recuerdos de esos momentos la perseguían, y cada vez que su padre entraba a su habitación, la tensión se hacía palpable. Era un juego de apariencias, donde ella debía sonreír y actuar como si todo estuviera bien, mientras por dentro se sentía atrapada. Zulinka recordaba la noche en que Ruby entró a su habitación, cuando la casa estaba en silencio. Él se sentó en la orilla de su cama, su voz suave pero cargada de una intención que solo ella podía entender. El abrazo que deseaba se convirtió en un peso que la aplastaba. Su corazón latía con fuerza, luchando entre el amor que sentía por su padre y el miedo que le provocaba. En esos momentos, la figura del ídolo se desvanecía, y delante de ella solo quedaba un hombre que cruzaba límites que nunca debieron ser cruzados. La confusión la mantenía cautiva, y cada mirada que él le dirigía se convertía en un recordatorio de su dolor. Con el tiempo, Zulinka se convirtió en una experta en ocultar su verdad. Aprendió a disfrazar su dolor entre aplausos y sonrisas, mientras su corazón se desmoronaba en silencio. La dualidad de su vida era desgastante. La hija del ídolo en público y la víctima en privado. Cada gesto de cariño de Ruby se sentía como una amenaza, y cada encuentro a solas se convertía en un nuevo desafío. Su madre, ajena a la tormenta que vivía su hija, solo veía la imagen perfecta que Ruby proyectaba. Pero Zulinka sabía que esa imagen era solo una máscara, un escudo que ocultaba la verdad que la consumía. Finalmente, Zulinka decidió que era hora de hablar. Ya no podía seguir cargando con el peso del silencio. La muerte de Ruby le dio la libertad que tanto anhelaba. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que se liberaba de las cadenas que la mantenían atrapada. La historia que debía contar no era solo suya, era un grito de muchas que habían vivido en la sombra. Al abrirse, no solo sanaba sus propias heridas, sino que también iluminaba el camino para otros. La verdad se convirtió en su poder, y con ella, Zulinka comenzó a reconstruir su vida, paso a paso, dejando atrás el miedo que la había definido por tanto tiempo. Las señales ocultas son esas pequeñas cosas que, aunque a menudo ignoramos, nos gritan la verdad. Zulinka siempre había sentido que había algo extraño en la relación con su padre, Ruby Pérez. La primera vez que su mano la tocó de una manera que la hizo temblar, fue un instante que quedó grabado en su memoria, un gesto que pudo parecer inofensivo para otros, pero que para ella fue el inicio de un miedo profundo. Cuando su padre entraba a su habitación sin tocar, su corazón latía con fuerza, como si cada vez que cruzaba el umbral,
él estuviera desdibujando las líneas de lo que era correcto y lo que no. Su padre, el ídolo del merengue, era un hombre que, ante los ojos del mundo, era amoroso y cariñoso. Zulinka recordaba la noche en que Ruby entró a su habitación y se sentó en la orilla de su cama. Su voz, suave y susurrante, le decía que solo quería asegurarse de que estaba bien. Pero la mano de Ruby, pesada y torpe, se deslizaba por su brazo y su espalda, y ella se sentía atrapada. Aquella noche entendió que había algo mal, que su padre no era solo un artista, sino una figura que cruzaba límites que nunca debió cruzar. Los días pasaron y el miedo se convirtió en su compañero constante. Cada gesto, cada mirada, cada palabra se llenaban de una carga que solo ella podía entender. La casa, que una vez fue un refugio, se transformó en una prisión de recuerdos dolorosos. A medida que crecía, Zulinka aprendió a disfrazar su dolor. Las sonrisas que ofrecía al mundo eran solo una máscara. Cada vez que su padre la miraba, su corazón se aceleraba y el miedo la paralizaba. La presión de mantener la imagen perfecta de su familia la asfixiaba. En su interior se sentía como una prisionera de su propia vida. A pesar de que el mundo admiraba a Ruby Pérez, ella sabía que había una historia no contada, una sombra que la seguía donde fuera. Escribía en secreto, poniendo en palabras lo que no podía decir en voz alta. Y aunque esas palabras eran un alivio, también eran un recordatorio de la verdad que había guardado por tanto tiempo. Finalmente, Zulinka decidió que era hora de hablar. Después de años de silencio, entendió que su historia merecía ser contada. En una entrevista privada, se sentó frente a un abogado y una psicóloga y comenzó a narrar su verdad. Cada palabra que salía de su boca le quitaba un peso del corazón. Hablar del miedo, de la culpa, de los momentos que la marcaron, era liberador. Cuando su testimonio comenzó a filtrarse a la prensa, sintió miedo de nuevo, pero también recibió apoyo de aquellos que habían vivido experiencias similares. La vergüenza que había sentido por tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Ahora por fin podía ver la luz al final del túnel. La sombra de su padre seguiría siendo parte de su historia, pero ahora también había espacio para su propia voz. La verdad es que el silencio puede ser más aterrador que cualquier grito. Durante años, Zulinka vivió atrapada en una prisión construida por su propio miedo. La imagen pública de su padre, Ruby Pérez, era la de un ícono del merengue, un artista que hacía vibrar a multitudes. Sin embargo, tras esa fachada se escondía un secreto que la consumía lentamente. Esa noche, cuando decidió hablar, fue un acto de valentía que cambiaría su vida para siempre. El refugio en la escritura se convirtió en su escape, lugar seguro donde podía desahogar su dolor sin temor a ser juzgada. Cada palabra que plasmaba en el papel era un ladrillo que derribaba las paredes de su silencio, una forma de liberarse de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Zulinka comenzó a recordar la primera vez que todo cambió. Después de un concierto, se encontró sola con su padre en el camerino. La alegría del escenario se desvaneció cuando Ruby, con una sonrisa que parecía inofensiva, dejó que su mano se deslizara por su brazo. Fue un toque breve, pero suficiente para hacerla temblar. ¿Era un accidente o una intención oculta? Esa confusión la persiguió como una sombra. Recordaba el miedo que se apoderó de ella, un miedo que se convirtió en su compañero constante. En su mente, las palabras de su madre resonaban: siempre debes confiar en tu padre. Pero, ¿qué pasa cuando la confianza se convierte en temor? Esa línea se había difuminado y Zulinka se sintió atrapada entre la admiración y el horror. Con el tiempo, Zulinka aprendió a disfrazar su dolor. Las sonrisas en las cámaras eran solo una máscara. En casa, cada vez que Ruby entraba a su habitación, el ambiente se tornaba pesado. Ella se esforzaba por actuar como si todo estuviera bien, pero en su interior, una tormenta de emociones la desgastaba. Esa noche en que Ruby entró a su habitación, se sentó en la orilla de su cama, y su mano se deslizó lentamente por su espalda. Zulinka sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo podía ser su padre el mismo hombre que la hacía sentir tan insegura? El amor que debería haber sentido se transformó en una sensación de asfixia. La confusión y el miedo se entrelazaban,
haciendo que cada mirada suya se sintiera como una amenaza. En esos momentos, la escritura se convirtió en su refugio, un escape donde podía dar voz a sus sentimientos reprimidos. Finalmente, Zulinka decidió que ya no podía seguir callando. El silencio solo alimentaba su dolor, y la escritura se transformó en su herramienta de sanación. Cada palabra que escribía era un paso hacia la liberación. En su primera confesión, sintió que cada detalle que compartía le quitaba un peso del corazón. Al hablar de su experiencia, comenzó a entender que no estaba sola. Otros también habían vivido situaciones similares, y su valentía estaba inspirando a otros a romper su silencio. A medida que la historia se filtraba a través de los medios, Zulinka se dio cuenta de que su dolor no era su culpa. La sombra de su padre ya no la aterraba, sino que la impulsaba a seguir adelante. Al final comprendió que contar su historia era la única forma de cerrar la herida y comenzar a vivir sin miedo. El silencio puede ser una prisión. Durante años, Zulinka guardó un secreto que la consumía desde dentro. No era solo el miedo a ser desmentida, sino el horror de que nadie creería su verdad. Su voz, ahogada por la imagen pública de su padre, el gran Ruby Pérez, parecía no tener espacio en el mundo. Pero hoy ella está lista para hablar. Hoy ella se atreve a romper ese silencio que la ha mantenido cautiva. El primer paso hacia la liberación comienza aquí, con su historia. Zulinka recuerda la primera vez que sintió que algo no estaba bien. Después de un concierto, cuando el bullicio se apagó y la soledad se hizo presente, su padre la felicitó en el camerino. Pero que el toque, que parecía inocente, la hizo temblar. Un roce que dejó una marca, una confusión que la acompañaría por años, un miedo que nunca se atrevió a nombrar. La imagen del padre cariñoso se desvanecía ante sus ojos, y la sombra de un hombre que cruzaba límites comenzaba a... Con el tiempo, Zulinka aprendió a disfrazar su dolor. Las sonrisas en las cámaras eran solo una máscara que ocultaba el caos interno. Cada mirada de su padre, cada palabra de cariño, se sentía como una cadena que la mantenía atada al miedo. Era un juego de apariencias, donde ella debía ser la hija perfecta del ídolo, mientras su corazón se desgarraba en silencio. La presión de mantener la imagen familiar intacta la llevaba a alejarse, a buscar refugio en sus amigos y en la música, pero el eco de su sufrimiento siempre la alcanzaba. La noche que todo cambió fue después de una presentación privada. La casa estaba en calma, pero Zulinka sentía que el silencio era una amenaza. Su padre entró en su habitación y el aire se volvió denso. Sus palabras, que alguna vez fueron reconfortantes, se convirtieron en un susurro que le heló la sangre. La confusión y el miedo la paralizaban. ¿Era solo su padre, o había algo más detrás de su mirada? Aquella noche, Zulinka comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El camino hacia la verdad comenzaba en ese instante. A partir de ese momento, cada encuentro con Ruby se convirtió en un recordatorio de su dolor. La casa que una vez fue su refugio se transformó en una prisión de recuerdos. Con cada gesto, cada mirada, Zulinka revivía la angustia de aquella noche. El miedo se apoderó de sus días, y su risa se volvió un eco distante. A pesar de todo, la presión de mantener la fachada la llevó a escribir, a plasmar en papel lo que nunca se atrevió a decir en voz alta. Las palabras se convirtieron en su salvación. Un grito sordo que la liberaba poco a poco. Cuando finalmente decidió hablar, Zulinka sintió que el peso del mundo caía de sus hombros. En una entrevista privada, las palabras fluyeron como un torrente. Cada confesión era un paso más hacia la libertad. Hablar de su dolor, de su miedo, era un acto de valentía. En ese momento, comprendió que su historia no solo era suya, sino que podría resonar con otros que habían sufrido en silencio. La liberación no solo venía de contar su verdad, sino de inspirar a otros a hacer lo mismo. Su voz, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. Las semanas que siguieron a su testimonio fueron un torbellino de emociones. El apoyo de aquellos que la rodeaban la llenó de esperanza. Su madre, al enterarse de la verdad, lloró con ella, y sus hermanos la admiraron aún más por su valentía. Zulinka entendió que el amor familiar
no se desvanecía con la revelación de la verdad. En cambio, se fortalecía. Cada lágrima compartida, cada abrazo sincero, la acercaba a la sanación. La sombra de su padre seguiría presente, pero ahora también brillaba su luz, la luz de su propia verdad. Hoy, Zulinka mira hacia atrás y comprende que su historia es un testimonio de resiliencia. No se trata solo del dolor que vivió, sino de la fortaleza que encontró al enfrentarlo. Su voz ha resonado más allá de sus propios muros, inspirando a otros a hablar, a romper el silencio. La historia que una vez la mantuvo cautiva, ahora es su legado. Su viaje hacia la liberación no ha terminado, pero cada paso que da la acerca más a la paz. Y así, con el corazón ligero, Zulinka se prepara para seguir adelante, sin miedo, sin sombras que la persigan. La verdad, al fin liberada, resonaba en el silencio de aquella habitación. No había cámaras ni flashes, solo un abogado, una psicóloga y yo, desgranando mi historia, pieza a pieza. Cada palabra era un peso menos sobre mi alma, un paso más hacia la libertad. Hablar de ese miedo, de esa culpa que no era mía, de esas noches interminables, era como arrancar de mi pecho una espina clavada desde hacía años. Recordar cada gesto, cada mirada, cada palabra hiriente de mi padre, era doloroso, sí, pero era un dolor sanador, un dolor que, al ser expresado, dejaba de ser una carga opresiva para convertirse en un testimonio de supervivencia, de resiliencia, de la fuerza que se encuentra en la verdad. Era como si con cada frase estuviera deshaciendo los nudos que me ataban al pasado, liberándome de las cadenas invisibles del silencio. Cuando la historia comenzó a filtrarse, la prensa se hizo eco, y el miedo volvió a asaltarme. Miedo al juicio, a la condena, a la incredulidad. Pero lo que encontré fue algo inesperado: apoyo. Mensajes de personas que habían vivido experiencias similares, compartiendo sus historias, agradeciéndome por romper el silencio. Mi dolor, lejos de aislarme, me conectó con otros, creando una red de solidaridad y comprensión. Entendí entonces que la vergüenza nunca fue mía. Mi madre, que nunca sospechó la verdad, lloró conmigo, pidiéndome perdón por su falta de atención. Mis hermanos, siempre admiradores, ahora me admiraban aún más por mi valentía. Poco a poco mi familia comprendió que los recuerdos del pasado no se borran, pero pueden ser confrontados y entendidos. Podían amar a papá como la figura pública que fue, mientras reconocían el daño que me había causado. Esa dualidad, aunque compleja, era real, era la verdad. La carta abierta que escribí llegó a miles de personas. No esperaba que todos me entendieran, pero sí que mi testimonio sirviera para que otros rompieran su propio silencio. Mi dolor no es mi culpa, mi historia es mi fuerza, escribí. Y así fue. El último paso, el más difícil, el más poderoso, me llevó del dolor a la esperanza. La sombra de mi